Hechos capítulo 18. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto, y habiendo hallado a un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién llegado de Italia con Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo acudió a ellos, como eran del mismo oficio, permaneció con ellos y trabajaba, pues su oficio era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicaba exclusivamente a la exposición de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos le contradecían y blasfemaban, sacudió sus vestidos y les dijo: la sangre de ustedes sea sobre su cabeza, yo soy limpio. De aquí en adelante iré a los gentiles. Se trasladó de allí y entró en la casa de un hombre llamado Tito Justo, quien era temeroso de Dios y cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios que decían: creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo de noche, por medio de una visión: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo se quedó allí por 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se levantaron contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Cuando Pablo iba a abrir su boca, Galión dijo a los judíos: si se tratara de algún agravio o de un crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho yo les toleraría, pero ya que se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su ley, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los expulsó del tribunal. Entonces todos tomaron a Sóstenes, el principal de la sinagoga, y le golpeaban delante del tribunal, y a Galión ninguna de estas cosas le importaba. Pero Pablo, habiéndose detenido allí muchos días más, se despidió de los hermanos, e iba navegando hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquilas. En Cencrea se rapó la cabeza porque había hecho un voto. Llegaron a Éfeso y él los dejó allí y entró en la sinagoga y discutía con los judíos, pero a pesar de que ellos le pedían que se quedara por más tiempo, no accedió, sino que se despidió y dijo: otra vez volveré a ustedes si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea y después de subir y saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. Y después de haber estado allí algún tiempo, salió a recorrer en orden la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús, aunque conocía solamente el bautismo de Juan. Comenzó a predicar con valentía en la sinagoga, y cuando Priscila y Aquilas le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Como él quería viajar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Cuando llegó allá, fue de gran provecho a los que mediante la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hechos capítulo 19. Mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos como 12 hombres. Durante unos 3 meses, entrando en la sinagoga, Pablo predicaba con valentía, discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. Pero como algunos se endurecían y rehusaban creer, hablando mal del camino delante de la multitud, se separó de ellos y tomó a los discípulos aparte, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo, de tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para tomarlos sobre los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, se pusieron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les conjuro por el Jesús que Pablo predica. Eran 7 hijos de un tal Esceva, un judío principal de los sacerdotes, los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron desnudos y heridos de aquella casa. Este acontecimiento fue conocido por todos los que habitaban en Éfeso, también judíos como griegos. Cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Muchos de los que habían creído venían confesando y reconociendo sus prácticas públicamente. Asimismo, un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y hallaron que era de 50,000 monedas de plata. De esta manera crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. Cuando estas cosas se cumplieron, Pablo puso en su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado en Jerusalén, me será preciso ver también a Roma. Y después de enviar a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto, él mismo se detuvo por algún tiempo en Asia. En aquel entonces se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque cierto platero llamado Demetrio, que elaboraba en plata templencillos de Artemisa y daba no poca ganancia a los artesanos, reunió a estos con los obreros de oficios semejantes y les dijo: hombres, saben que nuestra prosperidad proviene de este oficio, y ven y oyen que no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido y ha apartado a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente hay el peligro de que este negocio nuestro caiga en descrédito, sino también que el templo de la gran diosa Artemisa sea estimado en nada, y que pronto sea despojada de su majestad aquella a quien adora toda Asia y el mundo. Al oír estas palabras se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Artemisa, diosa de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Se lanzaron unánimes al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios y compañeros de Pablo. Aunque Pablo quería salir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él y le rogaron que no se presentara en el teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa y la mayor parte ni sabía por qué se había reunido. Entonces algunos de entre la multitud dieron instrucciones a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante, y Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hacer una defensa ante el pueblo, pero reconociendo que era judío, todos volvieron a gritar a una sola voz por casi 2 horas: grande es Artemisa de los Efesos. Por
fin, cuando el magistrado había apaciguado la multitud, dijo: «Hombres de Efeso, ¿qué hombre hay que no sepa que la ciudad de Efeso es guardiana del templo de la majestuosa Artemisa y de su imagen caída del cielo? Ya que esto no puede ser contradicho, conviene que se apacigüen y que no hagan nada precipitado, pues han traído a estos hombres que ni han cometido sacrilegio ni han blasfemado a nuestra diosa. Por tanto, si Demetrio y los artesanos que están con él tienen pleito contra alguien, se conceden audiencias y hay procónsules, que se acusen los unos a los otros, y si buscan alguna otra cosa, será deliberado en legítima asamblea. Pero hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, sin que tengamos ninguna causa por la cual podamos dar razón de este tumulto». Y habiendo dicho esto, disolvió la concurrencia.